Hola comunidad del terror. El día de hoy les voy a narrar una historia, lo cual es muy aterradora, pues tiene contexto en la casa de unos abuelos, de estas personas queridas, y cómo en su casa puede pasar cosas tan aterradoras. Así que sin nada más, ve por algo de comer, ponte cómodo, relájate y aventurémonos en esta historia. Recuerda que esto es la cueva del terror, así que comencemos. Hola comunidad del terror. Mi nombre es Juan. Hoy les quiero compartir la historia que me pasó en la casa de mis abuelos, cuando tenía alrededor de 13 años. Así que espero que les guste mi historia. La casa de mis abuelos siempre me había dado mala espina, incluso cuando era niño. Era una estructura victoriana, enorme, con torretas puntiagudas y ventanas que parecían ojos oscuros y hundidos. Mis abuelos la amaban, pero yo siempre sentí que algo no estaba bien ahí, algo observándonos. Ese año, sin embargo, me tocó pasar la Navidad allí. Mis padres tenían un viaje de trabajo importante y no podían llevarme. Será divertido, hijo, dijeron. Podrás pasar tiempo con tus abuelos y disfrutar de la nieve. Diversión y nieve era lo último que asociaba con esa casa. La primera noche fue tranquila. Mis abuelos estaban encantadores, como siempre. Y la cena fue deliciosa. Pero cuando me fui a dormir en la habitación de invitados, la sensación de ser observado volvió. La habitación era fría, a pesar del radiador, y la ventana daba a un jardín cubierto de nieve, que parecía extenderse hacia la nada. Me metí en la cama, intentando ignorar la sensación, pero entonces lo oí, un rasguño suave, como de uñas. En la ventana, pensé que era una rama movida por el viento, pero el sonido era intencionado, como si algo estuviera intentando entrar. Me levanté de la cama, temblando y me acerqué a la ventana. No vi nada, nada más que nieve y sombras. Debe ser mi imaginación, me dije. Volví a la cama, pero el rasguño volvió, más fuerte esta vez. Decidí ignorarlo, meterme debajo de las sábanas y obligarme a dormir. Pero entonces, el sonido cambió. Ya no era un rasguño, era un golpeteo suave, pero constante. Toc, toc, toc. El miedo me heló la sangre. Me quedé paralizado en la cama, conteniendo la respiración, escuchando el golpeteo. Era como si alguien o algo estuviera intentando llamar a la puerta de mi habitación, pero en la ventana. No sé cuánto tiempo pasó, minutos, tal vez horas, pero el golpeteo no cesaba. Entonces de repente se detuvo el silencio. Era aún más aterrador que el ruido. Me incorporé lentamente en la cama, el corazón latiendo al 1000 por hora. Todo estaba en silencio, demasiado en silencio. Esperé, aguantando la respiración, preguntándome, ¿qué va a pasar? Entonces lo oí, un sonido suave, casi inaudible, que venía de la esquina de la habitación. Un clic. Alguien o algo había encendido la luz. Cerré los ojos con fuerza, esperando que fuera una pesadilla. Pero cuando los abrí, la habitación seguía iluminada. No estaba solo. En la esquina, de pie junto al interruptor, había una figura alta y delgada, con el rostro oculto en las sombras. Solo podía ver sus manos, palidez y huesudas, con unas uñas largas y afiladas como garras. La figura se movió lentamente hacia mí. No podía ver su cara,
pero podía sentir su mirada, una mirada fría, hambrienta. Me quedé paralizado en la cama, incapaz de moverme, incapaz de gritar. La figura se acercó más y más, hasta que estuvo justo al lado de mi cama. Entonces, lentamente inclinó la cabeza y vi su rostro. Estaba pálido, como la cera, con ojos hundidos y negros como el carbón. Su boca se curviaba en una sonrisa grotesca, revelando dientes afilados y amarillentos. Pero lo peor de todo era la expresión en su rostro, una expresión de pura, insaciable maldad. ¿No te alegras de estar aquí?, susurró la figura, su voz un rasposo murmullo que parecía venir de las profundidades de una tumba. No pude responder, estaba demasiado aterrorizado. La figura extendió una mano huesuda y acarició la mejilla con sus uñas afiladas. Tenemos mucho tiempo para jugar, me dijo. Entonces la figura se echó a reír, una risa hueca y estridente que resonó en toda la habitación. Y mientras reía, sentí que la oscuridad me envolvía, arrastrándome hacia un pozo sin fondo de terror y desesperación. Desperté gritando. Estaba en mi cama, bañado en sudor frío, el corazón latiéndome con fuerza. El sol brillaba a través de la ventana. Todo había sido una pesadilla. Pero incluso mientras intentaba calmarme, no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. La habitación seguía sintiéndose fría, y el jardín cubierto de nieve seguía extendiéndose hacia la nada, y podía jugar y jurar que oía muy suavemente un toc, 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 que venía de la ventana. Me levanté de la cama temblando aún, y me acerqué a la ventana. No había nada ahí, solo la nieve brillante bajo el sol de la mañana. Es solo una pesadilla, me dije intentando convencerme, pero la sensación persistía como una sombra en el borde de mi percepción. Bajé a desayunar, intentando actuar con normalidad. Mis abuelos estaban en la cocina, preparando tostadas y café. ¿Dormiste bien, cariño?, me preguntó mi abuela con una sonrisa. Asentí, aunque sabía que no era cierto. No quería preocuparlos por mis pesadillas. Pero a medida que pasaba el día, la sensación de inquietud crecía. Cada sombra parecía albergar una amenaza. Cada crujido de la casa me hacía saltar. Intentaba mantenerme ocupado, leyendo libros y viendo películas, pero no podía concentrarme. La imagen del rostro pálido y la sonrisa grotesca seguía grabada en mi mente. Por la noche el miedo regresó con más fuerza. Me encerré en mi habitación, revisando cada rincón y asegurándome de que no había nada escondido. Pero que no importaba lo que hiciera. No podría escapar de la sensación de que algo me observaba. Me metí en la cama temblando y apagué la luz. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el latido de mi corazón. Cerré los ojos intentando dormir, pero mi mente estaba llena de imágenes aterradoras. Entonces lo oí de nuevo, el suave golpeteo en la ventana. Toc, toc, toc. Abrí los ojos de golpe, el miedo helándome la sangre. El golpeteo era constante, implacable. Era como si algo estuviera intentando entrar, llamándome desde el otro lado. Me levanté de la cama, sintiendo que mis piernas temblaban. Me acerqué a la ventana, lentamente, como si fuera a enfrentarme a mi peor pesadilla. Respiré hondo y miré hacia afuera. Y ahí estaba, una figura parada en el jardín, bajo la luz de la luna. Era alta y delgada, con el rostro oculto en las sombras, pero podía ver sus manos pálidas y huesudas, y como de sorpresa, uñas largas y afiladas.
La figura levantó una mano y golpeó la ventana de nuevo. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, incapaz de gritar de nuevo. La figura inclinó la cabeza y lentamente levantó su rostro. Entonces lo volví a ver, el rostro pálido, como la cera, los ojos hundidos y negros como el carbón, la sonrisa grotesca. Era la misma figura de mi pesadilla, pero esta vez no estaba en mi mente. Estaba ahí, frente a mí en el mundo real. La figura sonrió y susurró con una voz rasposa. Otra vez, ¿por qué no me invitas a entrar? Entonces todo se volvió negro. La figura retrocedió sorprendida. Aproveché la oportunidad y salté por la ventana, cayendo sobre la nieve. El frío me caló hasta los huesos, pero no me importó, tenía que escapar. Corrí lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Corrí a través del jardín nevado, hacia el bosque que rodeaba la casa. Las ramas desnudas me arañaban la cara, pero no me detuve. Tenía que alejarme de esa cosa. Después de lo que parecieron horas, llegué a la carretera. Un coche pasó y lo detuve, pidiendo ayuda. El conductor, un hombre amable, me llevó a la ciudad más cercana y me dejó en la estación de policía. Los agentes no me creyeron al principio. Pensaron que estaba delirando, afectado por el estrés y el cansancio. Pero cuando vieron mis heridas y escucharon mi historia con insistencia, decidieron investigar. Regresaron a la casa de mis abuelos, pero no encontraron nada. No había señales de la figura, ni rastro de la ventana rota. Todo estaba en perfecto orden. Mis abuelos negaron haber visto u oído algo. Me dijeron que haber tenido una pesadilla muy vivida, pero yo sabía que lo que había visto, sabía que esa cosa estaba ahí. Nunca volví a la casa de mis abuelos. No podía hacerlo. El recuerdo de esa noche me perseguía, siempre. Años después, investigando la historia de la casa, descubrí que había habido una serie de desaparecimientos inexplicables en esa zona. Personas que simplemente se esfumaban sin dejar rastro. Algunos decían que la casa estaba maldita, que albergaba una presencia maligna, que se alimentaba del miedo y la desesperación de sus habitantes. Nunca supe si era verdad, pero una cosa sí la sé. Hay lugares en este mundo donde el mal existe, donde las pesadillas se hacen realidad. Y la casa de mis abuelos era uno de esos lugares. Y cuéntenme, comunidad del terror, ¿qué les pareció esta historia? En lo personal muy aterradora. ¿Por qué? ¿Por qué le pasaría eso a un niño en la casa de sus abuelos, de esas personas que tanto amamos? Sin nada más, si llegaste hasta aquí, permíteme agradecerte y recordarte que no te vayas sin haber dejado tu like, haberte suscrito y compartido. Esto es la Cueva del Terror. Y si te gustó mi contenido, suscríbete para más historias así. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.